bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Es muy importante, It's very important, muy importante very important tener una actitud correcta. to have the correct attitude. ¿Sí? Todos queremos vivir y depender de Dios. We all want to live and depend on God. Todos queremos la provisión de Dios. We all want God's provision. Y afortunadamente es una realidad And fortunately, that is a reality, que Dios es fiel. that God is faithful. Pero Amen. necesitamos tener una convicción en nuestros corazones But we need to have a conviction in our hearts de esa realidad de Dios. of that reality of God. Cuando Dios es real When God is en real nuestras vidas in our espirituales, spiritual lives, entonces es cuando las cosas comienzan a suceder de parte de Dios. then that's when things start to happen on behalf of God. Y podemos disfrutar. And we're able to enjoy. Aleluya. Hallelujah. ¿Por qué podemos disfrutar? Why are we able to enjoy? Porque Dios es veraz. Because God is truthful. Dios es verdadero. God is truth. Sí, quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, I want you to go with me to the book of Mark, capítulo 3, chapter 3, or Matthew, chapter 3. Mateo 2, Look what Matthew, bueno, capítulo 3, versículo 2. look what Matthew 3, verse 2 says. Aleluya. Hallelujah. Qué bueno que estás aquí. I'm so glad you're here. No hay lugar mejor There's no better place que vivir than to live la realidad de Dios. God's reality. Amén. Amen. Muchos tienen a Dios como algo, ilusión, Many have God like as an illusion, espejismo, a mirage, pero no real. but He's not real. Cuando Dios es real, When God is real, tú tienes una realidad you have a reality en tu vida. in your life. Aquí vemos a Juan el Bautista Here we can see John the Baptist diciendo, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. El reino de los cielos. The kingdom of heaven. Véalo, que no está hablando de un sistema terrenal. See that it's not speaking about an earthly Y system. yo hablo mucho del reino, I talk a lot about the kingdom porque pocos cristianos because very few Christians creen en el reino de Dios. believe in the kingdom of God. Creen en Dios, They believe in God, pero no en su reino. but not in His kingdom. Y es importantísimo It's very que important todos nosotros that all of us permanezcamos en su reino. remain in His kingdom. Aleluya. Hallelujah. Toda persona Every person que no tiene convicción that doesn't have the del reino conviction de Dios, of the kingdom of God, pero cree en Dios, but they believe in ama a God, Dios, they love God, pero no tiene convicción del reino de Dios, but they don't have the conviction of the va kingdom a of God, vivir en esta tierra is going to live in this earth incompleto. incomplete. ¿Por qué? Why? Porque a su manera va a querer vivir He's going to want to live in his own way, la relación con Dios. that relationship with God. Y es a la manera que Dios estableció que nosotros tenemos que vivir. And it's in God's way that He Cuando tú established hablas that de we un must reino, live. When you talk about a Estás kingdom, hablando de un gobierno. you're talking about a government. ¿Sí? Y ese gobierno And that es government real aquí en la tierra. is real here on earth. Ese gobierno That government tiene principios has principles. que tú no los puedes violar, You are able to violate them. tú los puedes ignorar, You are able to ignore them, pero no van a dejar de existir. but they're not going to stop existing. ¿Por qué? Why? Porque es el reino de Dios. Because it is the kingdom of God. ¿Sí? Eso fue lo que anunció Jesús cuando vino aquí a la tierra. That is what God announced, or Jesus Él no when He came on vino a earth. establecer una iglesia He did not come to establish a church o iglesias. or churches. Él, mejor dicho, vino a establecer su reino. It's better said, He came to establish His kingdom. Y tú tienes que saber And you need to know, que en el momento que tú eres miembro del reino de Dios, at the moment that you become a member of the kingdom of estás God, bajo autoridad. you're under authority. Diga, bajo autoridad. Say, under authority. Tú no puedes vivir You're not able to live dentro de un reino inside of a kingdom donde hay un rey. where there's a king
y el rey manda. and the king commands. El rey es el Señor de nuestras vidas. The king is the Lord of our Jesús lives. dijo, mi reino no es de este mundo. Jesus said, my kingdom is not of this world. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen. Diga reino. Say kingdom. Es importantísimo It's very important que tú tengas en tu corazón. for you to have in your heart. ¿Por qué? Why? Porque muchos queremos vivir Because many of us want to live fuera de la perfecta voluntad de Dios. out of the perfect will of God. Unos porque ignoran Some because they ignore it, y otros porque quieren ignorar. and others because they want to Porque ignore saben. it. Because they know. Por ejemplo, todas las personas que nos denominamos cristianos, For example, all of us that denominate ourselves Christian, estamos sujetos a ese reino. we are subjected to that Y si kingdom. tú ves que hay problema tras problema que se sale de uno y entran a otro, And if you see that you're going from problem to problem, you Es get por out of ignorar one, el you come reino into de Dios. another one, it's because you're ignoring the kingdom of God. aleluya, Hallelujah. amén. Amen. ¿Y por qué? And why? Porque está contemplado It is contemplated en el reino de Dios in the kingdom of God. toda la provisión All of the provision para ti for you en tu vida espiritual, in your spiritual life, en tu vida mental, in your mental life, en tu vida emocional, in your emotional en life, tu vida física in your physical y en life, tu vida financiera, and in your financial life, tu vida social. your social life. ¿Por qué? Why? Porque hay dos sistemas. Why? There's two El systems. sistema del reino de Dios The system of the kingdom y el of God, sistema de este reino, de este and mundo. the system of this earth, of this world. ¿Lo entiendes? Do you understand that? ¿Tú en la cual vives? Which one do you live in? ¿Cuál te gobierna? Which one governs you? Si a ti te gobierna el reino de Dios, If you are governed by the kingdom of God, tienes que saber cómo conducirte. you need to know how to conduct yourself. ¿Puedes decir gloria a Dios? Are you able to say glory to Aleluya. God? Hallelujah. El poder transformador de Dios en la vida de un cristiano The transformation power of God in the life of a Christian que genera un real y verdadero arrepentimiento permanente. that generates a real and permanent change, Un verdadero arrepentimiento permanente. a true repentance, Un verdadero arrepentimiento. a true repentance. Es el que se determina a quedarse en el reino de Dios. That's the one that determines to stay inside the kingdom of God. ¿Sí? Si usted quiere una manera de vivir If you want a way of living poderosa that is powerful en todo momento, in every moment, ¿es posible? is it possible? Esa es la voluntad de Dios. That is the will of God. Él vino a darnos vida. He came to give us life. Diga vida. Say life Y vida en and abundancia. life abundantly. Entonces nosotros tenemos So then we have to, la responsabilidad the responsibility de creer, of believing ¿sí?, en que yo determino un arrepentimiento. in which I determine a repentance. Diga arrepentimiento. Say repentance. Aleluya. Con Hallelujah. entusiasmo. With enthusiasm. ¿Por qué? Why? Porque si usted no tiene un verdadero arrepentimiento, If you do not have a true repentance, usted no puede tener una verdadera comunión con Dios. you are not able to have a real communion with God. ¿Por qué? Why? Porque estás pensando como el sistema de este mundo piensa You're thinking the way that the system of this world thinks, y quieres que el sistema del reino de Dios te conteste. and you want the system of God to answer you. Aleluya. Hallelujah. ¿Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Can two walk together if they're not in No se agreement? puede. You can't. ¿Por qué crees que tenemos tanta gente religiosa, fanática, sufriendo? Why do you think we have a lot of people that are religious Y fanatics todavía se suffering? molestan porque escuchan la verdad y dicen, oye, ¿dónde está el amor y la compasión? And then they still get upset. They hear the truth and then they say, where's your love and compassion? La compasión está en la verdad. Compassion is in the truth. No puede haber compasión en la mentira. There cannot be compassion in a El padre lie. de la mentira es el diablo. The father of lies is the devil. ¿Sí? Imagínate que alguien les está diciendo a una persona, no hay problema, ten paciencia, Dios va a actuar en tu vida. Imagine somebody's telling you, there's no problem, have patience, God is going to operate in your Dios no life. va a actuar si tú no actúas. God won't act if you don't act. ¿Por qué? Why? Porque delante de ti puso la bendición y la maldición. Because he blessed before you the blessing and Y the todos curse. queremos depender de Dios And we all want to depend en on todas God las áreas in all areas. y que Dios se encargue de nosotros. And for God to be
to take care of us. Y no lo vas a hacer por una motivación. You're not going to do it by motivation. Lo vas a hacer porque aplicaste una verdad. You're going to do it because you applied a Te truth. mantuviste en la verdad. You remained in the truth. Aleluya. Hallelujah. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Tener una comunión directa, To have, sin a, impedimentos con Dios. to have a direct communion with God without any Es lo que va a impediments. despertar en ti una verdadera vida. That's what's going to awaken in you Diga a gloria a true Dios. or real life. Say glory to Aleluya. God. Hallelujah. Tener una verdadera comunión con Dios. To have a real communion with God. Tú puedes estarte dirigiendo con Dios. You are able to direct yourselves ¿Sí? towards Tú te God. puedes estar dirigiendo con Dios You can be directing yourselves to God a tu manera. in your own way, Pero no es a tu manera que yo me voy a dirigir con Dios. but it's not your way that I'm going to direct myself Es a la towards manera God. de Dios It is God's way que yo me tengo que dirigir con Él. that I have to direct myself or lead ¿Por myself. qué? Why? Porque Él es el Señor. Because He's the Lord. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Mientras Él sea el Señor, While He is the Lord, yo voy a poder I will be able to tener have de parte de Dios from God provisión. provision. ¿Entiende? You understand? Aleluya. Hallelujah. Dios es la máxima autoridad en la tierra y en el cielo. God is the maximum authority on heaven and in earth. Y ese es el problema fundamental de los cristianos hoy en día. And that's the fundamental problem of Christians nowadays. De que queremos nosotros establecer la manera de cómo tratar con Dios. That we want to establish it in the way that we want to deal with God. Somos nosotros los que tenemos que estar sometidos a esa perfecta voluntad de Dios. We are the ones that have to submit to that Esto perfect que will te of estoy God. enseñando es para que si tú quieres despertar un avivamiento en ti, And this is what I'm teaching you. If you'd like, if you want to awaken and comienza a revival hablar in you. con Dios conforme Dios habla. Begin to talk to God according to how He speaks. ¿Sí? Yes. Dios no te habla God doesn't speak to en you base a tus sentimientos. based on your feelings. Él habla He speaks conforme su palabra according to His word y lo que ya realizó a través de su Hijo Jesucristo. and what He already accomplished through His Son, Amén. Jesus Christ. Aleluya. Amen. Hallelujah. ¿Por qué? Why? Porque Él desea, Because He Él desires, quiere He wants que nosotros no suframos, for us not to suffer, sino tengamos vida feliz en la tierra. but to have a happy life. Aleluya. On earth. Hallelujah. Mira lo que dice la Escritura. Look what Scripture says. Arrepintaos, Repent, porque el reino for the kingdom se ha acercado. of heaven is at hand. Si usted ve la historia If you see the story de todos los reinos que tomaron posesión de tierras, of all the kingdoms that took possessions of land, ¿sí? Establecieron su reino. they established their kingdom. ¿Entiende eso? Do you understand that? Ahí establecieron su lenguaje, There they established their language, su cultura, their culture, su bandera, their flag, sus reglas. their rules. Todo lo que es que conlleva el gobierno del reino que vino a tomar posesión de esa tierra. Everything that makes up that government that came to possess that land. Aleluya. Hallelujah. ¿Entiende eso? Do you understand that? Es lo que vino a hacer That's what He came to do. Dios a la tierra. God here on earth. Aquí está, Here He is. aquí está Here is el gobierno de Dios. the ¿sí? government of ¿Y God. quién gobierna ahorita? And who is the one governing right Aquí en now? la tierra. Here on earth. ¿Quién es el que representa el gobierno de Dios aquí en la tierra? Who is the one that represents the kingdom of Es God Dios here on mismo. earth? It's God ¿Y Himself. cómo lo hace? And how does He A do través de it? la persona del Espíritu Santo. Through the person of the Holy Spirit. ¿Entiende? You understand? ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit está ahora en todo aquel que ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador. is now in everyone who has confessed Jesus as their Lord and Savior. ¿Entendió? Did ¿Por you qué? understand? Why? Porque sería un Dios injusto demandar de ti algo que tú no pudieras hacer. Because He would be an unjust God to demand something of you that you're not able to A do. todos nos dio el mismo Espíritu He gave us all the same para Spirit que pudieses ejercer so that you would be able to exercise la vida del reino, the life of the kingdom, para que lo pudieras vivir so that you would be able to live it y que lo pudieras disfrutar. and that you would be able to enjoy it. Aleluya. Hallelujah. Diga disfrutar. Say enjoy. Parece mala palabra ahora dentro de las iglesias. Inside of the churches, that word seems like a Y bad Él word. quiere que estemos viviendo felices. But He wants us to be living happy. Sí, siempre estamos enfocados en el sistema de lo malo.
We're always focused on the system los of what's problemas. evil, on the problems. ¿Por qué mucha gente corre a las iglesias cuando están en problemas? Why do many people run to the church when they're Por in lo problems? mismo, Because of the porque same nunca han thing. tenido la experiencia They've never had the experience de tener un verdadero arrepentimiento. of having a real repentance. El verdadero arrepentimiento The true te repentance hace permanecer en su reino. makes you remain in his kingdom. Amén. Amen. Ahora, nadie nos pone una pistola en la cabeza para arrepentirnos. Nobody points a gun to our head in order for us to repent. Aleluya. Hallelujah. ¿Qué es un arrepentimiento? What is repentance? ¿Sí? El verdadero arrepentimiento, The true repentance. ahorita lo vas a entender. Right now you're going to understand it. Renuncio al derecho del gobierno que me tiene gobernado. I renounce the right of the government that has me governed. Ojalá lo escuches con los oídos del corazón. I hope you're listening to this with the Mira. ears of the heart. Quieras o no quieras, Whether you want to or not, lo que es el reino de Dios what is the kingdom of God? es real, It's real, como el reino de las tinieblas. like the kingdom of darkness. ¿Sí entendió? Did you understand? Si una persona, If a person, escúchame bien, hear me well, no cree en la ley de gravedad, does not believe in the law of gravity, aunque no crea, existe. even though they don't believe it, it exists. Es algo simple y sencillo que cualquiera lo puede entender. It's something easy and simple that anybody can No, yo no understand. creo. Bueno, tírate de arriba del techo, verás. No, I don't believe it. Well, throw yourself from the roof and La you'll see. consecuencia la vas a vivir. You're going to live the consequences Sí. of that. Amen. Cuando hablamos del reino de Dios, When we're talking about the kingdom of God, el que está sentado en ese trono se llama Jesús. the one that is seated on the throne, his name is Jesus. Y el que está sentado en el trono de las tinieblas es el diablo. And the one that is seated on the throne of darkness is the Cuando devil. un verdadero arrepentimiento existe en tu vida, When a true repentance tú exists estás in your life, renunciando a ese trono del diablo. you're renouncing that throne of the devil. Amen. ¿Lo entendiste? Did you ¿No understand te da that? gusto? Doesn't that make you happy? Tal vez tú digas, pues a veces sí, a veces no. No. You might, Renunciar es renunciar. you might say sometimes yes, sometimes no. Por eso Renounce is Jesús to renounce. empezó diciendo, arrepentíos. That's why Jesus began saying repent. Porque tenemos muchos cristianos que dicen que se arrepintieron, pero no se arrepintieron. We have many Christians that say they repented, but they didn't repent. Siguen bajo el gobierno de Él. They continue under his government. Te voy a enseñar uno de los ídolos más grandes que existe en aquellos que dicen que se arrepintieron, pero no se arrepintieron. I'm going to show you the biggest idol that exists that say they repented, but they didn't repent. El amor al dinero. The love of money. Es un santo, es un ídolo para ellos. It's a saint, it's an idol for them. Porque se Why? enfocan más en Él, They focus more on that. dedican más tiempo a Él. They dedicate more time on that. Si el dinero no te dio la vida, But money didn't give you life. la nueva vida te la dio Jesús de Nazaret. The new life was given to you by Jesus of Estaban Nazareth. muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. You were dead in sins Ahora and estamos en trespasses, un Scripture reino. says. But now we're in a kingdom. Si tú tienes un verdadero arrepentimiento, If you have a true repentance, tienes que dejar tus ídolos. you need to leave your idols. Una cosa es el dinero. One of them Es un is ídolo. money. That's an idol. Aleluya. Hallelujah. Sí, verás, fíjate cuántas personas And notice how many people aman más al dinero. Y estoy hablando de gente que ni tiene dinero. love more money. I'm speaking about people that don't even have any money. No necesitas tener dinero para amarlo. You don't need to have money in order to love money. Mucha gente piensa en aquellos que, bueno, los que tienen el dinero. No, Many people think on those that have money. hay but gente no. que tiene un amor al dinero y no tiene dinero. There's people that have a love of money, but they don't have any money. Te voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Háblales de dar. Speak to them about giving. No. Oh, ¿Cómo no. voy a dar? What am I going to give? Si ni tengo yo. I don't even have some for myself. Se enojan. They get upset. Pero no se trata de dar. It's not about giving. Se trata del amor al dinero, It's about the love of que money, es la raíz de todos los males. which is the root of all evil. Va a haber gente, There will be people, y usted lo ha visto, and you've seen it. que esas personas sufren, Those people suffer. ¿sí? Muchos sufren Many of them, Cuando they tienen suffer que a pagar. lot when they have to pay. en cualquier área, In any area, ya sea whether it be
cuando van a pagar multas, when they're going to go pay fines cuando van a pagar reparaciones del carro, or car repairs, ¿sí? Gastos que se presentan. spending that present itself. Sufren They suffer porque están soltando el dinero, because they're releasing the money. ¿sí? Yes. Hay gente que va a comprar su mandado y dice, ¿tanto gastaste? And there are people that go buy their Que groceries es una and say, bendición tu I comida. spent so much, but your food is a blessing. Amen. ¿Por qué? Why? Porque aman el dinero. Because they love money. Están buscando lo más barato. They're looking for the cheapest thing Debes de buscar lo que realmente necesitas. instead of looking what you really need. Looking for what you really need. ¿Qué es ese? What is that system? Es el amor al dinero. It's the love of money. Tener miedo que se te vaya a acabar. To be afraid that it's going to run out. Porque depende de un sistema Because you depend on a system de escasez. of lack. En el sistema del reino In the system of the hay kingdom, abundancia. there is abundance. En cuanto tú dejas el miedo por falta de dinero, el dinero viene a ti. Once you stop being afraid of lack of money, money will come to you. Bueno, pero sí, Hallelujah. ¿Por Amen. qué? Why? porque si alguien sabe que tú necesitas dinero, es Dios. Because if somebody knows that you need money, it's Dios God. sabe que tú necesitas. God knows that you need it. Porque el dinero sirve para todo, dice la Biblia. Because money is good for everything, the Pero el Bible amor al says. dinero es el problema. But the problem is the love of money. ¿Sí? Yes. Tú no naciste pobre ni naciste rico. You weren't born poor and you weren't born rich. Tú naciste y tú has determinado qué vivir. You were born and you have determined Por which eso dijo one to Jesús, live. arrepiéntete. That's why Jesus said, Deja el repent. sistema de la pobreza. Leave the system of poverty. Por eso fuimos trasladados de un reino de las tinieblas That's why we were translated al from reino de la luz. the kingdom of darkness to the kingdom ¿Entiende? of light. You understand? Donde no nomás es dinero. Where it's not just money. Estoy hablando de la salud, I'm talking about health, de la paz, of peace, de la libertad, of liberty, del gozo. of joy. Amén. Amen. Pero debes de permanecer But you have to bajo el remain reino de Dios under the kingdom y of God enamorarte de Dios. and fall in love with God. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Te estoy hablando cómo despertar en ti un avivamiento, una pasión y depender de Dios. I'm talking to you about how to awaken a revival, a passion for God. Número 1, Number one, saber que estás bajo la autoridad de Dios. to know that you are under God's Ahí authority. empieza. Tú no That's where it puedes tener un starts. avivamiento de Dios bajo la potestad del diablo. You cannot have a revival of God under the devil's authority. ¿Sabes cuánta gente se están orando por un avivamiento Do you know how many people are praying for y están revival bajo la potestad del diablo? and they're under the authority of the devil? Increíble. It's unbelievable. Pero se la llevan con mitote, pleito, chisme y cuanta cosa. ¿Por qué? Porque no están bajo la autoridad de Dios. And they go with fighting and gossip and struggles. ¿Ha Why? visto Because they're not hermanos under de God's esos? authority. Have you seen brethren that act that way? Que están moqueando por un avivamiento. They have bookers or snot for a revival. ¿Eh? Y la hermana enamorada del pianista. And the sister in love with the pianist. Perdóname, tú sabes, Señor, que soy pecador. ¿Por qué? Porque está bajo un gobierno equivocado. Forgive me, Lord, you know I'm a sinner. Why? Because they're under the incorrect government. Tenemos que vivir en el reino de Dios We have to live under the kingdom of God y spiritually mentalmente. and mentally. Diga mental. Say mental. Sí, porque tienes que pensar como Dios piensa. Why? Because you have to think how God thinks. Y emocionalmente también. Also emotionally Por speaking. eso cuando tú comienzas a vivir That's why when you begin to live dentro del reino de Dios, inside of the kingdom te of God, comienza a salir sonrisa. a smile begins to come out. Yo no he visto a nadie amargado dentro del reino de Dios. I have not seen anybody that is bitter inside No the hay. kingdom of God. There isn't any. ¿Qué? Why? Porque el hecho de estar en la perfecta voluntad de Dios, The fact of being in the perfect will of God, vives en gozo. you live in joy. Ya tu confianza no está puesta en el sistema económico, Your confidence is no longer placed on the ni el economical sistema system político, or the political system ni el sistema financiero. or the financial system. Ya está en Dios. It is already in God. Diga gloria a Dios. Say glory to Aleluya. God. Hallelujah. ¿Cómo vivir un verdadero arrepentimiento? How to live a true repentance. Bueno, Well, lo vas a vivir you're going to live it en el reino de Dios. in the kingdom of God. Amén. Amen. Ok. Otro punto Hallelujah. muy importante. Another very important point. Cuando tú ya sabes que estás en el reino de Dios, When you already know that you're in the kingdom of God, tienes que liberar la fe. you have to release faith. No porque siento, Not because I feel like it, sino fe. but faith.
Sí, dices, tú estoy aquí en el reino de Dios, You say, I'm here inside the kingdom of God, pero algo me entristece. but something's saddening me. Pues libera el gozo por fe. Well, release the joy by faith. Amen. ¿Entendió? Did you understand? ¿Entendió? Did you understand? Si tú no liberas el gozo por la fe, If you do not release joy by faith, ¿sí? Tú no vives en el reino de Dios. you don't live in the kingdom of God. Tú no puedes ejercer el reino de Dios You're not able to exercise the kingdom of God sin la fe. without faith. Porque la fe que estoy hablando The faith I'm talking es about del reino de Dios. is from the kingdom of God. La gente que está bajo el dominio del diablo The people that are under the devil's dominion, siempre usa una fe they always use a faith que no es la fe, which is not faith. es esperanza. It is hope. A lo mejor Dios hace, Well, maybe God will do a lo it. mejor Dios se compadece de mí. Well, maybe God will feel sorry for me. Esa es esperanza. That's hope. Aleluya. Hallelujah. Pero el que está en el reino de Dios But the one that is in the kingdom of God ejerce una fe. exercises a faith. Dios dice en su palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo tengo gozo. God says in His word, the joy of the Lord is my strength, No, and no I te have hagas joy. loca. Mira, si te acaba de dejar tu marido y tú dices que tienes gozo. Well, don't make yourself crazy. Your husband just left you, but you're saying you have joy. Pero pues es que está en el reino de Dios. Well, they're in the kingdom of God. Dios es su Dios, God is their God, no su marido. not their husband. ¿Quién determina el gozo? Who determines Dios. joy? God Es does. una fuente inagotable. It's an unfailing fountain gozo. of joy. Diga gozo, por Say favor. joy. Juela, qué alegría tan bonita. Oh, look what a beautiful gladness you have. Si tú no practicas por fe la palabra de Dios, If by faith you do not practice the word vas of a God, vivir bajo una religión toda tu vida. you're going to live under Y religion all of toda your tu life. vida vas a sufrir. And all of your life you're going to Y con suffer. los años vas a decir, oye, tenía razón aquel pastorcito loco. And with the years you're going to say, hey, that crazy little Dios pastor tiene was la right. palabra. No, God Él has the word. estableció su palabra. He established His word. Aleluya. Hallelujah. La seguridad y la firmeza The assurance and the de que firmness tú estás en el reino de Dios, that you are in the kingdom of God, ¿sí? Es indispensable It's- para vivir un avivamiento personal. it's indispensable to live a personal revival. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Hay iglesias orando por avivamiento, There are churches that are praying for revival, pero primero tiene que haber en ti avivamiento. but there must be first in you that ¿Sí? revival. Aleluya. Hallelujah. ¿Nunca han visto esas fogatas que ponen sus leños para la fogata? Have you ever seen those ¿Sí? bonfires? Imagínate, viene alguien con un palo, un buen leño, pero está todo mojado. Imagine they come with a big wood, Y but viene y it's se lo soaking echa a la wet. lumbre. They go and throw it into the Los que fire. saben de lumbre, Those that know about fire, inmediatamente lo van a agarrar ese leño y lo van a tirar para afuera. immediately they're going to grab that piece of wood and throw ¿Por it qué? out. Why? Porque va a ser una humadera y no va a prender. It's going to make a lot of smoke and it's not Así going son to todos turn los que no on. traen avivamiento personal. That's how everyone that does Llegan a not una, have a a una personal iglesia y es revival in pura them are. humadera. They come into the church and they're just wood, a piece of wood. ¿Lo entendió? Did you understand? Pero verás, tráete un leño seco But imagine y ponlo en el fuego. you bring a wood that is dry and you place it ¿Qué inside the hace? wood. What does it Suma. do? It adds. Prende It turns más el fuego. The fire turns on even Por more. eso esta iglesia That's why this está church enfocada en eso. is focused on that. Si no hay fuego en tu vida, tú no vas a traer fuego a la iglesia. If there is no fire in your life, El you're not going fuego to bring no that es los fire into domingos the y los church. martes. And the fire is not Tuesdays or, El or fuego Sundays. es un estilo de vida. The fire is a Permanentemente. lifestyle that is permanent. Diga gloria a And Dios. say glory to God. Aleluya. A mí me da tristeza, Hallelujah. It brings me en sadness cierta manera, in a certain way ver a personas que saben lo que estoy hablando to look at people that y no know lo hacen. what I'm speaking about and they Como don't que do si it. fuera algo, una historia. Like if it was just a story. No, No. esto no es, esto es una realidad. This is a reality. Tú tienes que tener You have to have certeza en tu espíritu a certainty, assurance in your spirit de que tú quieres ese avivamiento personal. that you want that personal revival. Diga avivamiento. Say revival. Porque si no lo haces, Because if you don't do it, vas a ser igual. you're going to continue Lo to be the único que same. puede romper el esquema que estás viviendo The only thing that can break that scheme that you're living
es estar en el reino de Dios is to be in the kingdom of God y tener esa convicción and to have that esa conviction, firmeza that del Espíritu firmness of the Spirit en nuestro espíritu, in our que spirit, estás haciéndolo por el Espíritu. that you're doing it by the Amén. Spirit. Amen. Aleluya, diga gloria a Hallelujah. Dios. Say glory to Esto es God. bien importante. This is very important. Una vida muerta espiritual A spiritually dead life es lo que ahorita existe is what is en muchas existing personas. right now in many people. ¿Sí? Y hay personas muertas orando por muertos. And there's dead people praying for the dead. Es insólito esto, ¿verdad? This is uncommon, ¿Y right? sabes por qué ora por otras personas? And do you know why they pray Porque for ellos other van a una people? iglesia Because they go to a church y porque son aleluyas hace muchos años. and because they've been Déjame orar hallelujahs for por many ti. years. Let me pray for you. Señor, y ahí empiezan a orar por las personas. Lord, están and they begin muertos. to pray for the people. They're dead. No pueden estar muertos si tienen a Cristo, me dijo una persona. Somebody can't have Christ and be dead, a person once told Bueno, me. yo he visto un árbol que está muerto y no da fruto. Well, I've seen a tree that's dead. It doesn't bear fruit. Sí, pero verás, pon un árbol que esté vivo, But put a tree that is alive bien regado, and that's watered very well. va a dar fruto. It's going to bear fruit. Jesús dijo por el conocer. Jesus said, by their fruit you shall know them. Pero ahora, ve una persona But now look at a que person trae vida espiritual that has spiritual y life ora por una persona. and they pray for a person. ¿Sí? Yes. ¿Qué sucede? What happens? ¿Qué sucede? What happens? Algo pasa. Something happens. ¿Sí? Sanan, son libres, They're healed, they're free, pero nosotros tenemos la responsabilidad but we have the de responsibility permanecer en el reino de Dios. of remaining in the Yo kingdom no voy of a God. parar I'm not going to stop hasta que yo no vea una generación until I see a generation que no limite a Dios, that does not limit que God, dependa de Dios, that depends on que sea God, un estilo de vida, that it be a el lifestyle disfrutar to enjoy lo que somos en Cristo. who we are in Christ. Ahora, Now, el único que me puede ayudar the only one that is able to para help que me yo tenga un verdadero arrepentimiento in order for me to have a true repentance es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. No existe nada Nothing else exists que te pueda ayudar si el Espíritu Santo no te ayuda. that is able to help you if the Holy Spirit doesn't help you. Aleluya. Hallelujah. Vaya conmigo al libro de Go with me to the book of Hebreos 2, Hebrews 2, versículo 14. verse 14. ¿Estás ahí conmigo? Are you there with me? Es muy importante que tú te vayas dando cuenta conforme a la palabra, It's very important for you to start to realize, according to the word, ¿sí? ¿Quién hizo posible who made it possible que fuera una realidad hoy el reino de Dios? for the kingdom of God to be a reality today? ¿Sí? Es una realidad. It's a reality. Amén. Amen. Dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, Jesús también participó de lo mismo, he himself likewise shared in the same, para destruir por medio de la muerte that through death he might destroy al que tenía el imperio de la muerte. him who had the power of death. En mi Biblia dice, este es el diablo. In my Bible it says that is the devil. Yeah. Tenía He had tiempo pasado. his time in the past. Lo insólito de esto What's unusual about this es que tenía is that he had el imperio de la muerte. the power of death. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros sigamos So then how is it possible that we ignorando los continue principios del reino, ignoring the principles of the kingdom donde el mismo Jesús Where venció Jesus al que him- tenía el imperio de la muerte? where Jesus himself overcame the one that had power of death? Diga imperio. Say power. Él era el mero mero. He was the one. Y muchos piensan, no, pues yo ya recibí a Cristo, yo estoy de este lado. Many think, well, I already received Jesus. I'm on this side. El arrepentimiento Repentance tiene el significado clave en tu vida. has the significant key in your life. Es el que te va a mantener siempre en el lado correcto. It's the one that's always going to keep you on the Diga correct gloria a side. Dios, Say glory to God, porque el Señor Jesús because our Lord Jesus
Dijo, yo quiero He says, I want que tú puedas lograr, for you to be able que to lo achieve puedas it, hacer. for you to be able to do it. Y ahí en Juan 14:16 nos va a ayudar a comprender lo que el Señor nos enseña. And in John Juan 14:16. John 14:16, it's going to allow us to Yo comprehend. te estoy enseñando I am teaching you cosas que tú necesitas things that you need determinar. to determine. Si tú no lo determinas, If you don't determine no it, lo vas a hacer. you're not going to do it. Si tú no te determinas, no lo vas a hacer. If you don't determine yourself, you're not going Es to do una it. determinación. It's a determination. Es un estilo de vida. It's a lifestyle. Toda tu vida tú vas a necesitar depender de Dios, ¿sí o no? All of your life, you're going to need to depend ¿Y on por God. qué no Yes or dependes no? de su palabra? So then why don't you depend on Si His la word? palabra de Dios es Dios. If the word of God is God. ¿Sí? Por eso yo les digo a las personas, ¿tienes un pastor? That's why I ask people, do Pues you have no, a pastor? pues tienes que empezar por ahí, tienes que tener una iglesia y tienes que tener un pastor. Well, Y no. tienes que tener una visión That's where you need to start. You need to have a pastor, a de church. You esa need to have a comunidad que vision Dios pone. of that communion, fellowship that Porque God eres places. miembro del cuerpo de Cristo. Because you're a member of the body of Christ. Ir a una iglesia, You're able to go to church, pero no tienes una visión but then you don't have a y no vision. tienes un pastor. And you don't have a pastor. Y tú necesitas And you need depender a fuerzas to depend de Dios y su palabra. on God and His word. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Dice en el versículo 14, It says in Perdón. chapter 14. capítulo 14, ¿no? Yes. Yes, he says. Versículo 16. Verse 16. Y yo rogaré al Padre. And I will pray the Father. ¿Quién está hablando? Who's speaking here? Jesús. Jesus. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. And I will pray the Father, and He will give you another Diga helper. otro consolador. Say another helper. Sí. Dice la Escritura, para que esté con ustedes para siempre. Scripture says that He may abide with you forever. Diga para siempre. Say forever. ¿Qué pasa cuando una persona sabe la verdad y dice que pertenece al reino, pero está haciendo las cosas del imperio de la muerte? What happens when a person says that they know the truth, but they're doing the things of the power of ¿Qué death? crees que pasa con la persona del Espíritu Santo? What do you think happens with the person of the Holy Spirit? Está en él, He's pero in him or constrictado. in them, but he's grieved. Yeah. ¿sí me explico? Do I explain myself? Él está ahí, He's pero there, está constrictado, but he's grieved. está triste, He's sad. ¿sí? Mhm. Y mientras él esté triste, While he's sad, no puede actuar. he is not able to act. La persona The person necesita un arrepentimiento, needs a repentance, pedirle perdón a Dios, to ask God for ponerse a forgiveness, cuentas con Dios to get right with God, y decirle, Señor, and tell Him, Lord, me voy a sacar los pies de este reino, de las tinieblas, I'm going to shake off my feet voy from a- the power of the darkness, y me incorporo a tu verdad. and I incorporate myself into your truth. Amén. Amen. Ahí dice, It says there, y rogaré al Padre and I will pray the Father. y Él les dará otro. He will give you another. Entonces tú puedes ver a Cristo como un consolador, You can see Christ like a helper, ¿sí? Y ahora viene el Espíritu Santo and then now comes the y Holy es otro Spirit. consolador. He's another helper. Cuando tú recibes a Cristo, When you receive Christ, tú recibes al consolador, you receive the helper, al Espíritu Santo. the Holy Spirit. Aleluya. Hallelujah. Él es He is the one, la única persona que te puede ayudar the only person that is able to help you a vivir ese avivamiento en tu vida. to live that revival in your life. No el fanatismo. It's not fanatism. El verdadero avivamiento The true revival es vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres. is to live in the liberty in which Christ set us free. Diga libertad Say liberty con que Cristo nos hizo libres. with which Christ set us Ese free. es el avivamiento. That is revival. ¿Por qué? Why? Nos dio libertad, no libertinaje. He gave us liberty, not debauchery. ¿Me entiende? You No porque understand? tú eres libre, Not because you're free, ¿sí? Tú puedes hacer lo que tú quieras. No, estás You- bajo el reino de Dios. you can do whatever you want. No, you're under God's kingdom. ¿Sí entiende? You understand that? Es como el hombre casado. It's like the married man. Se casó. He got married. Tiene una responsabilidad con Dios de amar a su esposa. He has a responsibility to God to love his wife. Eso lo entendemos. We understand that. Pero ahorita vemos las infidelidades al 2x1. But right now we can see unfaithfulness 2 times 1. ¿Sí o no? Yes or no? Estamos viendo muchas cosas muy feas actualmente. Right now, currently, we're seeing a lot of ugly things. Y todo lo del diablo, ¿cuándo ha estado bonito?
And anything of the devil, when is it Nunca. pretty? Never. No. Nunca. ¿Por qué? Never. Porque Why? es el padre de la mentira. He's the father of lies. Cuando tú te sometes bajo su autoridad de Dios, When you submit under God's authority, estás en la verdad. you're in the truth. ¿Sí? Y vas a hacerle caso a la verdad. And you're going to obey the truth. Yo he gastado galones de saliva I have wasted gallons of saliva diciéndole a mujeres, no te cases con ese hombre. telling women, don't marry that A man. hombres, no te cases con esa mujer. And to men, don't marry that woman. Y alguien me dijo, ¿por qué se meten en lo que no le importa? And somebody's told me, well, why do you get in what's none of Es your decisión business? de ellos. It's their decision. Sí, pero como ministro vinieron y me pidieron consejo. Yes, but as a minister, they came and asked me for my Y el advice. consejo de Dios dice, no haga yugo desigual. And God's advice is, do not be unequally yoked. Al rato llegan llorando. Later on, they come in crying. Tenías razón, pastor. No, es Dios, no va a cambiar. You were right. No, Pastor. No, it's God. Dios It's no not va a going to change. cambiar. God will never change. Dios siempre va a permanecer. God will always remain. ¿Entiende? Es mejor understand? obedecer a Dios. It's better to obey God. ¿Sí? Vas a tener un gozo temporalmente. You're just going to have a temporary joy. Pero ¿cuántos saben que se acaba la miel? But how many of you know that the honey, it's over? It runs out. Se llama luna de miel, ¿no? It's called a honeymoon. Ya nomás se quedan de luna. And then they just stay with the moon. Enojadas, enojados. Angry. Aleluya. Hallelujah. Ve conmigo ahí en Juan 16. Go with me to John 16. Vamos a seguir. Diga avivamiento. We're going to continue. Say Yo quiero que revival. que tú misma I want for you yourself te des cuenta de la importancia del avivamiento de Dios en tu vida. to realize of the importance of revival of God in ¿Sí? your life. Voy a hacer lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer. I'm going to do what I have to do, not what I want to do. Dilo, voy a hacer Say, I'm going to lo que do tengo que hacer, what I have to no do, lo que quiero hacer. not what I want to do. Porque si hago lo que Dios quiere que yo haga, Because if I do what God wants me to do, tengo garantía de que me vaya muy bien. I have that guarantee it's going to go very well for me. Entonces, se acabó el estar las mentadas luchas. And being in una struggles lucha. or ¿Cuál lucha? tests is over. Hacen- What test or struggle? La obediencia es la obediencia. Obedience is obedience. Amen. Sí, para que haga pleito necesitan dos. So that there can be a fight, you need two people. ¿Sí o no? Yes or no? Si tú ya no tienes negocios allá con el diablo, ¿qué negocios? Ya no hay pleito. If you don't have any business with the Nomás devil, está la obediencia. there's no more fighting. There's only Aleluya. obedience. Hallelujah. Ve a un hijo que es obediente con sus padres. Look at a son that is obedience with their Es parents. bendecido He's blessed por los papás, no nomás por los papás. by the parents, not just by his parents. Dios los bendice. God blesses him. Dios lo bendice. God will bless them. ¿Por qué? Why? Porque Dios honra a quien le honra. Because God honors who honors El hijo him. que obedece a los padres The son that obeys their es parents bendecido por Dios. is blessed by God. ¿Entiende? You understand? Aleluya. Hallelujah. Es importante It's important que un joven aprenda for a young man to learn a honrar al papá y a la mamá, how to honor their father and mother. ¿Qué? Why? porque eso es un mandato de Dios. Why? Because that's a commandment from God. Cuando los hijos no quieren oír a los papás, When the children don't want to listen to their ¿sí? parents, Tarde o temprano sooner or later, van a decir, tenía razón mi papá. they're going to say, my father was right. Your attention, please. Tu atención, por favor. Pon tu atención. Yo sé lo que te estoy diciendo. Pay attention. I know what I'm saying La to you. obediencia Obedience. te va a premiar. It's going to reward you. Dios es fiel. God is faithful. Estamos leyendo en Juan We're reading in John 16. 16. Juan 16, versículo 8. John 16, verse 8. ¿Estás ahí conmigo? Are you there with me? Versículo 8. Verse 8. Mira lo que dice. Look what it says. Cuando Él venga, convencerá. And when he has come, he will Diga, convict. convencerá. He will convict. Cuando Él venga. When he comes. Hace 2000 años que vino. He came 2,000 years ago. ¿Sí? Ya vino el Espíritu Santo. The Holy Spirit already came. Pastor, me dice una persona, yo no lo siento. And a person told me, Pastor, I don't feel him. ¿Y crees en Dios? And you believe in God? Sí, yo creo en Dios. Yes, I believe ¿Y in ya God. lo recibiste? And you already received him? ¿A Jesús como tu Señor y tu Salvador? Jesus as your Lord and Savior? Sí, ya lo recibí. Yes, I received him. Ok. Le digo, Él es Dios. So then I tell him he's Él God. es Cuando tú recibiste a Jesús, When you receive Jesus, recibiste el Espíritu you receive the Spirit de Dios.
of God. El Espíritu Santo The Holy Spirit es Dios. is God. No pudo haber entrado Jesús y el Espíritu Santo se quedó afuera. Jesus couldn't have came in and then the Holy Spirit stayed outside. ¿Sí? ¿Por qué te denominas cristiana o Why? cristiano Why do you denominate yourself Christian sin aceptar que el Espíritu Santo está en ti? without accepting that the Holy Spirit is in you? Es que me dijeron que si yo no hablaba en lenguas, el Espíritu Santo no estaba en mí. It's because they told me that if I didn't speak in tongues, the Holy Spirit was not in me. Esas son lenguas de una gente mentirosa, le digo. I told her, that's tongues of a lying person. Porque el Espíritu Santo está en ti. Because the Holy Spirit is in you. El hablar en lenguas To speak in es tongues una manifestación, is a es un manifestation. don, It's a gift ¿sí? Que te lo da Dios. Si tú lo agarras es tuyo, no lo agarras pues no es tuyo. that is given by God. If you take it, it's yours. Simple. If you don't, it's yours. It's No me simple. mire así. Don't look at me like that. Y estas señales seguirán a los que And a los que these creen signs shall follow those who believe, y hablarán nuevas and they lenguas. shall speak in new tongues. Si no crees, ¿cómo vas a hablar? If you don't believe, how are you going to speak it? Diga gloria a Dios. Say glory to God. Si tú no crees, no vas a hablar. If you don't believe, you're not going to speak them. ¿Sí? Recuerda que el arrepentimiento genuino Remember that genuine te repentance hace aceptar todos los principios del reino. makes you accept all of the principles of the kingdom. ¿Entendió? You understand? ¿Cuál es la constitución del reino? What is the constitution of the La kingdom? palabra de Dios. The word of God. Y la Biblia dice que los que creen todo les es posible. The Bible says for those who believe, everything is possible. Entonces, habla en lenguas. So then speak in tongues. No hay cursos para que te den cursos para hablar en lenguas. There are no courses to teach you how Es to un speak don in que tú tongues. activas. It's a gift that you Aleluya. activate. Hallelujah. Y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, And when he has come, he will convict the world of sin. diga pecado. Say sin. Cuando Él venga, When he comes, ¿sí? Convencerá al mundo. he will convince the world. Tú entraste al reino de Dios You entered into the kingdom of porque Él te God convenció. because he convinced you. No dice va a convencer a los cristianos. It doesn't say he's going to convince No, the es al Christians. mundo. No, it's the world. Cuando Él venga va a convencer a los que no creen. When he comes, he's going to convince those that don't believe. ¿Entendió? Did you understand? Esto aplica a los que no tienen a Cristo. This applies to those that don't have Christ. Ahora, Now, si alguien dice soy cristiano if somebody says, I'm a Christian, y sigo practicando las cosas del mundo, and I continue to practice the things of the world, ¿lo convenció el Espíritu Santo? did the Holy Spirit convince him? Usted lo dijo, yo no. You said it, I did it. Cuando tú estás de acuerdo con el Espíritu Santo porque Él te convenció, When you're in agreement with the Holy Spirit because he convinced you, tú vas a estar despertando el avivamiento en tu vida you're going to be awakening revival in your life porque lo haces por fe, because you do it by faith, porque crees, because you believe, porque con el corazón se cree. because with the heart you believe. Cuando Él venga convencerá al mundo. When he comes, he will convince the world. Yo estoy hablando porque usted conoce a muchos cristianos And I'm speaking because you know a lot of que siguen Christians viviendo bajo el dominio del diablo that continue living under the devil's dominion porque nunca los convenció el Espíritu Santo. because the Holy Spirit never convinced them. Y la realidad es esa, And that's the reality. que hay mucha gente. There's many people. Si Jesús miente, Does Jesus lie? Jesús miente. Does No. Jesus lie? No. No, y Él dijo cuando Él venga convencerá al mundo. And he said when he comes, he will convince the world. Pero hermano, lo confesaron a Jesús. But brother, they confess Jesus. ¿Sí? Hablan en lenguas, They speak in tongues. van a la iglesia, They go to church. alaban al Señor, They praise the Lord. traen Biblia, They bring their Bible. pero no los convenció el Espíritu Santo. But the Holy Spirit didn't convince them. Si te va a convencer el Espíritu Santo de pecado, If the Holy Spirit is going to convince you of sin, si te convenció de pecado, if he convinced you of sin, ya no estás bajo la potestad del Dios del mundo de pecado. you're not under the power of the Lord of the world of sin. Ahora estás en el reino de Dios. Now you are in the kingdom of God. Aleluya. ¿Lo Hallelujah. entiende? You understand that? ¿Por qué? Why? Porque me convenció. Because he convinced me. Estoy convencido. I'm convinced. ¿Sí? Yes?
¿Lo entiendes? Do you understand that? ¿Por qué te casaste con el galán aquel? Porque te convenció. Why did you get married to that man? Because he convinced ¿Sí o you. no? Yes or no? ¿Sí o no? Yes or no? Si no te hubiera convencido, no te casas. If he wouldn't have convinced you, you Por wouldn't eso have vives gotten con married. él. That's why you live with him. ¿Entiendes eso? Do you understand that? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo How is it te possible haya convencido y no vivas con él? for the Holy Spirit convince you, but you don't live with him? ¿Te fijas? Do you see that? Mucha gente se va a dar cuenta del error que tiene. Many people are going to ¿Y cómo realize te how wrong convence they el are. Espíritu Santo? And how does the Holy Spirit ¿Cuál convince es la you? manera que el Espíritu te va a convencer? What is the way that the Holy Spirit is going to convince you? ¿Sí? ¿Cómo? How? Con la palabra de Dios. With the Word of God. Dice la Escritura, Scripture says, convencerá al mundo de pecado, He will convict the world of sin de justicia and of righteousness y de juicio. and of judgment. The time is over. De pecado por cuanto no creen en mí. Sin because they do not believe in me. La verdadera razón para saber que una persona no cree en Jesús son sus actos. The real reason of not believing in Jesus is their Puede saber lo actions. que Jesús dice, They're able to know what pero Jesus no lo says, obedece. but they don't obey him. Cuando tú crees, When you believe, de corazón tú crees you believe with your que el heart. Espíritu Santo te convenció, The Holy Spirit convinced you. tus actos Your actions van a hablar. are going to speak. Amen. Cuando yo me convertí al tiempo, When I was converted in time, un hermano me dijo, ¿y sigues yendo a la iglesia? a brother asked me, "You continue going to church?" Pues claro, le digo, ¿cómo voy a dejar de ir? Well, of course. How am I going to stop going? Si es un estilo de vida. If it's a lifestyle, Yo estaba convencido I was convinced de que Él dice en su palabra. that he says in his word, No dejaos de. do not stop. ¿De qué? Do not De stop what? congregarse. Congregating. No dejaos. No te está diciendo, depende cómo andes tú. Do not stop. It doesn't say how, depending on how you are. No, No. no dejaos. ¿Por qué? Porque es Dios hablándome. Why? Because it's God speaking Porque to estoy me. bajo su reino. I'm under his Estoy kingdom. bajo su autoridad. I'm under his authority. ¿Entiendes? You understand that? Sí, convencer. Me dejé convencer. I allowed myself to be Me dejé convinced. convencer. I allowed myself to be convinced. Si alguien es bueno para convencer es el Espíritu Santo. If there is somebody that is good at convincing, it's Porque the te Holy convence Spirit. con una palabra eterna. Because he convinces you with an eternal word. Dios, gloria a Dios. Say glory to God. ¿Entendió? Did you understand that? La manera de convencernos de Él es una palabra eterna. The way that he convinces us, it's an Va a eternal word. trascender de esta vida. It's going to transcend Por from la this life. decisión que tú tomes ahorita. By the decision that you make El día today, que uno duerma the day when we go to sleep, va a seguir siendo efecto it's por going la to eternidad. continue to be effective for eternity. Diga gloria a Dios. Say glory to Diga qué God bueno que vine. and say, I'm so glad I came. ¿Sí? ¿Quieres vivir un avivamiento personal? If you want to live a personal revival, Recuerda que estás convencido por el Espíritu Santo. remember that you are lo que convinced by dice the la Holy palabra. Spirit and what the Word Ya no, says. cuando tú ya estás convencido por el Espíritu Santo, When you're already convinced by the tú ya Holy no vas a Spirit, discutir con la palabra. you're not going to argue Lo with the que Word. diga la palabra lo vas a hacer. What the Word says, you're going to do it. Ahora, para terminar, porque el tiempo Now- se nos acabó. To finish because time is over. Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. And when he comes, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. ¿Sí? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Of judgment because the ruler of this world is judged. ¿Sí? ¿Lo ves? You see it? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Of judgment because the ruler of this world is judged. ¿Sí? Yes? El Espíritu Santo The Holy Spirit no condena a los creyentes. does not condemn believers. Entiéndalo. Understand that. El Espíritu Santo no vino a condenarnos a nosotros. The Holy Spirit did not come to condemn us. ¿Sí? Yes. Él vino a ayudar, otro consolador. He came to help, another comforter. ¿Entiende? You understand? ¿Sabes qué piensa mucha gente que sigue
de cristianos bajo el dominio del diablo? Do you know what many Christians that continue under the dominion of the devil think? Acusa a Dios de que Yeah, está yeah. en esa condición. They accuse God because they're in that condition, Porque Dios lo tiene en una prueba. because God has them in a test. ¿Por qué? Why? Porque no está viviendo una relación con el Espíritu Santo. They're not living in a relationship with the Holy El Espíritu Spirit. Santo es una persona. The Holy Spirit is a person. Amén. Amen. Él está para ayudarnos, He is here to help us, para recordarnos, to remind us, para motivarnos. to motivate us, ¿Sí? Donde cada momento de tu vida, where every moment of que your tú life tengas algo, that you have something ¿sí? Que vaya contra la perfecta voluntad de Dios. that goes against the perfect will of God. El Espíritu Santo te va a recordar, The Holy Spirit is going to remind you. te va a ayudar, He's going to help you. pero tienes que dejarte ayudar. You need to allow yourself to be helped. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.